Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero me apasionan las grandes construcciones. Por eso quiero recorrer todo el país y también otros lugares del mundo, buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que entendamos cómo hoy se está haciendo ingeniería de nivel mundial. En el desierto más árido del planeta, una megamina no descansa nunca. Y hoy cumple 35 años operando. Bienvenidos a Escondida, BHP, la mina de cobre más grande del mundo. Pero Escondida no es solo una mina, es una cadena industrial completa, con faena en altura, imponentes plantas y un esfuerzo propio que nos conecta con el mundo. Este año marca el año 35, ahora en marzo, de existencia de la operación propiamente tal. Escondida, como lo dijiste, no es solamente a nivel nacional un referente. Escondida es la compañía de cobre más grande como productora de cobre a nivel mundial. Bienvenidos a una expedición al corazón de la minería mundial. Estamos en el desierto de Atacama, frente a un hito de la ingeniería que cumple 35 años de operación. Escondida, BHP. Para entender este monstruo hay que volver a 1981. Aquí, bajo nuestros pies, un sondaje cambió la historia de Chile. Imaginen la curiosidad de esos ingenieros al ver los primeros testigos de roca que confirmaban un yacimiento único. Nos encontramos ahora con Alejandro Tapia, el expresidente de Escondida. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos acá en este lugar tan bonito. Cuéntanos, ¿qué es esta sala que tienen acá? Bueno, estamos ubicados en la faena de Minera Escondida. Nosotros tenemos dos ubicaciones, donde estamos hoy día, aquí en el medio del desierto, a 150 kilómetros de Antofagasta, donde está el Rajo, la operación principal, y tenemos Coloso. Y dentro de Escondida, estamos hoy día ubicados en el campamento que se llama Villa San Lorenzo, donde los, trabajadores de Escondida alojan y tienen todas sus facilidades. Y dentro de ese campamento, hace un par de años, lo que hicimos fue construir un museo que recuerde la historia de lo que es Escondida. Perfecto, y ahí estamos ahora. Bueno, justo aquí tenemos, ¿no es cierto?, el sondaje descubridor que le llaman, del año 1981. Tenemos de hecho los testigos, ¿no es cierto?, las muestras de roca originales de ese sondaje que permitieron comprobar que acá había un yacimiento de cobre. Han pasado 45 años desde esa fecha y hoy día tenemos esta tremenda operación minera que es Escondida. En esta tremenda operación, la primera gran tarea es remover enormes volúmenes de estéril para despejar el acceso al cobre. Detrás de ese proceso hay diseño geotécnico, planificación de fases, perforación, tronadura y una flota que opera a gran escala. Porque en este tipo de minería, llegar al mineral también es una obra de ingeniería. Bueno, nosotros queremos acercar esta faena y los proyectos que hay en Chile a la gente en su casa y queremos también enseñarle. Y creo que un parámetro súper importante de la minería es el término, ¿no es cierto?, de razón estéril mineral. Explícale por favor a la gente qué es lo que es eso y cómo ha ido evolucionando eso a medida que ustedes han ido profundizando el rajo. Bien, la razón estéril mineral es básicamente cuánto iodo estéril, y su nombre lo dice, el material estéril es el que no genera ningún beneficio del mineral, yo tengo que mover. Es decir, tengo que mover, por ejemplo, 1 tonelada de estéril para poder acceder a 1 tonelada de mineral. En este momento nuestro ratio va más o menos entre 1 a 1.
Evidentemente, cuando tú vas profundizando, ocurren dos cosas. Tienes que mover más estéril, porque el rajo se va haciendo más amplio como en un cono. Claro. Y después también lo que va ocurriendo es que vas encontrando material de menor ley. La ley es la cantidad de cobre que tienes en una tonelada de mineral, se podría decir. Entonces, cada vez es más desafiante, cada vez hay que tener camiones más grandes, palas más grandes, tractores más grandes, bulldozers más grandes. Y de hecho, nosotros acá en Escondida tenemos la flota de palas más grande del mundo. Claramente el tamaño de la operación, como dice José, va requiriendo cada vez maquinaria más grande y de eso, acá en Escondida saben mucho. Pero Escondida no solo crece, se moderniza. El recambio de flota redefine capacidad, eficiencia y operación. Don Luis Cáceres. ¿Cómo estamos, Matías? ¿Ve usted? Bien. Muchas gracias Por recibirlo. Muchas gracias por recibirnos acá en su casa. Lo invito. Vamos. Vamos. Es interesante eso de la automatización, así como otras innovaciones que han hecho ustedes, porque muchas veces una mina tiene otra mina como referente, pero Exacto. ustedes son el referente, ¿no es cierto? O sea, esta es la mina de cobre más grande del mundo. Es la faena por lejos más grande que hay en Chile. Exacto. Y por lo tanto ustedes son los referentes, ustedes son los que han implementado por primera vez muchas tecnologías. Justamente. Vamos a la vanguardia en eso. Nosotros partimos con una carrera de autonomía en el año 2018 con iniciativa y partimos. Y claramente después de 4 o 5 años tú tienes una mina full autónoma, es algo increíble. O sea, es un sueño. Cuando uno partió con esto, era un sueño, un anhelo. Y claramente cuando tú ya ves un proceso de autonomía full, una mina full autónoma, es algo que uno dice, wow, o sea, se puede. Y créeme, ese es el desafío. Y cómo lo hemos hecho con la gente, cómo hemos mudado a la gente, también de un cargo de un operador de camión a un sala de control, a un builder, créeme que es algo que la gente también lo ha sentido muy bien, porque es un desafío para ellos también, en lo profesional. Cuando tú entraste como memorista, ¿tú te imaginabas que esta iba a ser la mina más grande del mundo? O sea, había proyecciones, los LOA que son la vida cuando uno hace los LOA a 80 años, 50 años, que es el life of asset del asset, uno dice, claro, o sea, tú haces un plan minero para 50 años, 80 años, pero nunca uno dice cómo va a mudar de un proceso tribulado o manual, que era lo normal que había en la minería, a un proceso tecnológico, nunca lo había pensado, nunca lo había pensado. Y cuando tuve el desafío de poder implementar la primera máquina autónoma, que fue una perforadora, y hacer el primer pozo con una máquina perforadora autónoma, desde un uno dice, control. wow, esto va en una dirección tecnológicamente potente. Entonces, claramente ahí después desafiamos los camiones y ahí empezamos a trabajar fuertemente lo que es autonomía. En este momento tenemos, ¿cuánto? 33 camiones autónomos, que es la mayor operación autónoma que hay en Chile, y 11 perforadoras autónomas, que también es la mayor flota de perforadoras autónomas que hay en Chile y en Sudamérica. Entonces, es algo que no hemos hecho bien. Los rajos se van profundizando, los circuitos se van alargando, y claramente eso te sube el costo. Entonces, una de las cosas que nosotros optimizamos es nuestro costo. Cómo optimizamos ese recurso que tenemos para poder mover los rajos es algo sumamente desafiante, y claramente nosotros ahí vamos de acuerdo a un plan, pero también vamos buscando la optimización de los procesos en base a proyectos que tenemos, que vamos optimizando todos nuestros procesos. Entonces vamos buscando reducir distancias, mejorar las velocidades, y un punto súper importante es cómo tú puedes apalancar un driver que es súper importante, que es la velocidad y también la capacidad de transporte, en base, por ejemplo, a un recambio de equipo. Nosotros estamos haciendo un cambio en la flota de transporte y también de carguillo. Estamos yendo por las palas más grandes del mundo, palas de 93 yardas cúbicas, y también de camiones que tienen una velocidad distinta en rampa y también de una capacidad de transporte distinta. Y aquí aparece una diferencia clave. Remoto no es lo mismo que autónomo. Y las personas detrás de estas operaciones han debido adaptarse al cambio. Bueno, yo soy diseñadora de rutas y trabajo generando rutas virtuales, planificando también caminos y planes de desarrollo y descarga y carga. Ya.
O sea, a ti te llega un plan minero que hay que extraer tal y tal lugar y tú generas todas las rutas para optimizar ese proceso, digamos. Exacto, nos Ya. envían además desde terreno, que son nuestros ojos prácticamente, levantamientos topográficos. Esos levantamientos topográficos los cargamos en el sistema Mainstar, que es de Caterpillar, y con eso podemos generar estas rutas virtuales. Ya. Y estas rutas virtuales tú las mandas directamente a los equipos. Exacto. Ya. Y también se llevan directamente a los camiones, y los camiones son los que van detectando esas rutas por donde van a Ya. O circular. sea, este es el input fundamental para que el camión haga lo que tiene que hacer, digamos. Claro. Tal ruta. Claro, las rutas son las que te llevan a los planes de carga, descarga, a cualquier lugar que sea segregado. Ya, perfecto. Y acá hay otra persona que hace lo mismo que tú, ¿no es cierto? Sí, Hay acá, otra- claro, en el equipo hay 2 diseñadoras y 2 controladores centrales. Y además de eso hay un backup de cada área. Ya. Nosotras nos dedicamos a hacer las rutas y los controladores de guiar los camiones a distintos lugares. Rodrigo, este capítulo está dedicado a los 35 años de operación de la mina Escondida, que es la mina de cobre más grande del mundo. Ya estuvimos recorriendo la faena, tienen la pala más grande del mundo, la concentradora más grande del mundo, los camiones más grandes del mundo. ¿Esa escala tan gigantesca también se da con el monitoreo? Sí, como bien indicas, o sea, todo es lo más grande del mundo y también la cantidad de sensores y de instrumentación que dispone Escondida en este caso es tremenda. O sea, tiene los más altos estándares en tecnología y en cantidad de sensores, dada la extensión que tiene el complejo minero. Y esta gran escala, me imagino que no solo el número de sensores, sino que también los tipos de mediciones distintas de sensores que tienen que instalar ahí. Correcto, las variables que estamos monitoreando son diversas, ¿cierto? La densidad de sensores o la cantidad de sensores que dispone este complejo minero es tremendo. Desde las mediciones de las distintas variables como el componente agua, tanto en el rajo, en botadero, en pila o en el mismo depósito de relave, ¿cierto? Desde la reportabilidad de ciertas variables del componente agua, ¿cierto? De la estabilidad física de la infraestructura, ¿cierto? Y todo esto también llevarlo a una plataforma unificada es un desafío adicional, ¿cierto? Porque tenemos que tener las capacidades de un software integrador de 4G que nos permita manejar el gran volumen de información que disponemos. Perfecto. Como mencionábamos, es una operación que ya va a cumplir 35 años. A medida que van pasando los años y hay más información del monitoreo, me imagino que eso permite ir también calibrando mejor el comportamiento de una operación, ¿no? Correcto. El conocimiento de nuestra infraestructura, el conocimiento de esta va avanzando año a año. Por ejemplo, los distintos recrecimientos que ha tenido el depósito de relave, ¿cierto? Estamos en el 7º, pasando ya al 8º recrecimiento, a la 8ª etapa. Es un desafío importante porque toda la información de la instrumentación histórica tenemos que mantenerla porque es información demasiado valiosa, ¿cierto? Que es importante ir comparando cómo es la evolución de las distintas variables que vamos monitoreando. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Es lo que buscamos. Con el conocimiento que vamos adquiriendo, con los comportamientos, con las tendencias, ojalá ir proyectándonos y anticipándonos a alguna condición que podamos tener en las distintas infraestructuras. Volviendo al ciclo productivo, el rajo alimenta plantas que funcionan como una refinería mecánica, reducir tamaño, liberar cobre y concentrarlo. La ruta parte en chancado y correas, hasta un stockpile que regula el pulso de la planta. En simple, un cilindro gigante rota, mezcla mineral con bolas de acero y va quebrando hasta volverlo pulpa. Después viene la clasificación, lo grueso vuelve a molienda, lo fino avanza a flotación. Ya conocimos el proceso de extracción en la mina acá en Escondida y ahora nos encontramos en la planta concentradora de Laguna Seca, donde vamos a hablar con su gerente general, con la cabeza de esta concentradora, que es la concentradora de cobre más grande del mundo. Hola Olga. Hola Mati, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Bien, ¿y ¿y tú? tú?
Qué bueno verte. Bienvenido gracias. a nuestra planta concentradora. Mira, te estoy esperando con un café. ¡Uy, qué buena idea! Te pasaste. Maravilloso, ¿no? Muchas gracias por recibirnos acá y mejor con un cafecito. Te cuento un poquito Sí. de la planta concentradora nuestra. Bueno, en Escondida tenemos 3 plantas. Laguna Seca 1, Laguna Seca 2, que es donde estamos hoy día, y la más antigua, que es Los Colorados. Los Colorados se construyó en 1989, es antigua. Después el 2001, Laguna Seca 1, y el 2015, Laguna Seca 2. Ya. ¿La que vemos acá, cuál es? La que vemos acá, tenemos acá Laguna Seca 1 y Laguna Seca 2. Ya. Nosotros tenemos, bueno, te tienen que haber contado el proceso desde la mina, Chancao y Correa, en las visitas anteriores. Y en el fondo nosotros lo que hacemos, recibimos el mineral sulfurado de la mina, que pasan también por Chancao y Correa, y que se deposita en estos stockpile. Este es el stockpile de Laguna Seca 1, este es el stockpile de Laguna Seca 2. Ya, aquí se almacenan los sulfuros que ya pasaron por el chancador primario. Correcto. Y viajan por esta correa. Correcto. Llegan a esta correa, se depositan en el stockpile y de ahí se trasladan y parte nuestro proceso. Yo siempre digo que en concentradoras ocurre la magia. En el fondo, que llegue ese mineral de la mina, pero nosotros lo transformamos en el concentrado de cobre, que pasa todo este proceso. Ya que tenemos esta imagen acá, podemos aprovechar de revisar un poco cómo es el layout de esta planta, ¿no es cierto? ¿Qué son las distintas unidades que estamos viendo acá? Viene el proceso de molienda, que es este que está acá, donde están los sacos y los molinos. Ya, eso, déjame hacer una acotación para la gente que nos ve, porque nosotros hemos recorrido varias de estas plantas. ¿Ya? Pero esto no siempre está techado. En este caso está techado, Sí. Pero debajo de esto está todo el equipamiento que tú estás mencionando. Correcto, que tú lo revisamos ayer, hicimos el recorrido Sí. ayer dentro de nuestra planta, que también lo van a conocer para que puedan dimensionar que nosotros, nuestro SAC 5, por ejemplo, es uno de los más grandes del mundo. Nosotros entre las 3 plantas logramos procesar 440.000 toneladas por día para que se dimensione. ¿Y qué te puedo contar? Si yo uno las 3 plantas concentradoras, es decir, nuestra producción de cobre de las 3 plantas concentradoras de un día nos permite o es necesario para fabricar 25.000 autos eléctricos. Como para que dimensiones lo que ocurre. 25.000 sí. autos cada día. 25.000 todo el cobre autos que necesitan correcto. esos 25.000. Y eso es en el fondo, cuando nosotros decimos lideramos desde Chile la producción de cobre que el mundo necesita, ese es el cobre que el mundo necesita. Es nuestro cobre que está distribuido a nivel mundial. Sí, increíble el dato. También tenemos el procesamiento nuestro, es sustentable, usamos agua de mar y eso también es fantástico. Algo súper relevante que nosotros tenemos acá en la concentradora, que de representación femenina en las áreas operativas tenemos el 60% de representación femenina. Fabiola, en este capítulo estamos recorriendo Escondida, conociendo cómo ha sido la operación en estos 35 años y en particular haciendo foco en cómo ha evolucionado la tecnología minera en estas varias décadas, ¿no es cierto? Me imagino que lo mismo ha pasado en el ámbito de la salud ocupacional, la salud laboral. Efectivamente, la minería lleva un estándar de salud bastante alto. Entonces, en ese sentido, nosotros como Centro Médico del Trabajador siempre tenemos que estar actualizándonos. Esta evolución que hemos visto en la tecnología en minería hoy día incluye robotización, automatización, mucha inteligencia artificial. ¿Eso también ha llegado a la salud laboral? Así es. Y nosotros, de hecho, en Centro Médico del Trabajador, lo estamos aplicando a diario. Constantemente estamos buscando cómo hacer las cosas de forma más ágil, más rápida, porque es un estándar que también la industria nos está pidiendo, rapidez y agilidad. Y, por ejemplo, nosotros dentro de nuestros procedimientos médicos, no se trata de cambiar el criterio humano, sino que es poder apoyarlo y complementarlo. Por ejemplo, en lecturas de electrocardiograma, nos estamos apoyando hoy en inteligencia artificial. También a través de una plataforma que tenemos que se llama CMT Connect, también estamos entregando posibilidades para que las empresas puedan interactuar con la data que logran sacar también de los trabajadores para poder hacer gestión. ¿Y cómo funciona eso? Es inteligencia artificial aplicada al lenguaje humano, sencillo, donde podemos sacar diferentes highlights y diferentes conclusiones de cómo está la salud de los trabajadores. Genial. Y así como han subido también los estándares ambientales y de todo tipo, me imagino que también los usuarios, en el caso de ustedes, los trabajadores, también exigen un mejor servicio, ¿no? Así es. Nosotros en el Centro Médico del Trabajador hoy día
un poco festejamos y celebramos tener un buen nivel de CSAT sobre el 94%. Eso significa que medimos la satisfacción del paciente, no solamente en la atención médica en la sucursal, sino que también es cómo fue el funcionamiento del agendamiento, cómo fue el proceso de atención desde la admisión, la atención y la entrega de resultados. Y para nosotros esto es algo que muchas empresas, entre ellos también Escondida, es una empresa que nos exige tener un buen estándar porque cuidan de sus trabajadores y de la experiencia completa de un proceso de reclutamiento donde nosotros somos parte también de esa cadena. Nos encontramos en el campamento Villa San Lorenzo, acá en Escondida, y vamos a conversar con Valentino Rota. Él es gerente general de Operaciones Integradas acá en Escondida. ¿Cómo estás? Hola, tía. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, déjame preguntarte primero, en una operación tan grande como esta, ¿no es cierto?, con tantos procesos y subprocesos, a veces mejorar uno de esos subprocesos no necesariamente impacta en el resultado final, y por eso es importante una visión más desde arriba, más sistémica, y ahí tu cargo es perfecto para eso, ¿no? Explícanos un poco cuál es tu rol. Sí, efectivamente. Escondida es una operación tan grande que trae muchos beneficios, pero también complicaciones. Y una de esas complicaciones es que cuando tienes una compañía muy grande, hay procesos que de repente quedan muy separados, los procesos unitarios, mina, concentradora, filtrado, puerto, y se necesita un área que pueda integrar estos procesos a través de un modelo operativo robusto. Y esa área es la que yo lidero, ¿ya? A través de una serie de rutinas, de prácticas que tenemos, en donde integramos las distintas operaciones y podemos mantener una continuidad en la cadena productiva, en la cadena de valor, eliminando de la mejor manera posible las variabilidades. Bueno, este año ustedes van a cumplir 35 años de operación acá en Escondida. Sí. Eso les ha permitido varias décadas ya de ir optimizando cada uno de estos procesos, ir mejorando un poco la mano y ir mejorando también los resultados, que es algo que se ha visto en los últimos años. ¿Cuáles son las principales oportunidades de mejora que tú ves en tu área en particular, en operaciones integradas, para quizás pensando en los próximos 5, 10, 15 años? Sí, yo creo que las oportunidades de mejora van principalmente en tecnología. Nosotros estamos avanzando fuertemente en esa línea. Integrar información, gestionar información y consolidarla para que se pueda, en el fondo, tomar las mejores decisiones es algo fundamental. Nos encontramos con Hernán Muñoz, él es gerente de negocios de Syncor. Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirnos acá. Nosotros nos hemos paseado por muchas faenas mineras de la gran minería. Hemos visto hartas camionetas y harta gente de Syncor en terreno. Y bueno, la gran minería tiene una exigencia en términos de aspectos técnicos, ¿no es cierto?, en términos de plazo, en términos de seguridad, que es bien especial. Cuéntanos ustedes cómo abordan, cómo alcanzan esa exigencia tan alta que es propia de la gran minería en Chile. Están grandes empresas que llevan 80 y tantos años en el mercado, concentran la mayoría de los proveedores. Entonces, trabajar y hacer la diferencia y poder ofrecer alternativas nuevas es parte del ADN nuestro, que tenemos como compañía joven, y también una oportunidad para la empresa minera de encontrar nuevos proveedores. Bueno, tú mencionabas que las mineras también están buscando nuevos proveedores, y me gustaría vincular eso con un super ciclo minero que estamos viviendo, ¿no es cierto? Se habla de más de 100.000 millones de dólares en la próxima década. La verdad que el nivel de inversión es tan alto que claramente no vamos a juntar las manos que se necesitan. Hay diversas estrategias de refuerzo extranjero a todo nivel, desde la mano de obra directa, profesionales, directivos, por una parte, pero también hay que entender que Perú también está desarrollándose, Argentina también se va a desarrollar. Argentina ha declarado que necesita la experiencia chilena para empezar a desarrollarse. Por lo tanto, los chilenos que hoy día trabajamos en minería y que hemos desarrollado un nivel bastante alto en estándar de calidad de procedimiento, van a migrar también hacia los países vecinos a colaborar, que ellos se puedan desarrollar para todos y tratar de que no se nos escapen el mejor potencial que... ¿Y tienen algún plan de innovación que les permita de alguna manera optimizar los recursos humanos que tienen en los proyectos? Sí, pues desde el punto de vista constructivo, hoy día hay que buscar mejoras de plazo y costo, y la única manera que se resuelve esto es robotizando, produciendo cosas afuera de la mina, donde es muy caro trabajar. Eso está muy claro. Uno siempre llega a un lugar inhóspito donde no había nada, es caro estar ahí.
Por lo tanto, preparar materiales prefabricados, modularizados, robots, etcétera, lo que sea, todo lo que más podamos para llevarlo a la obra y rebajar la cantidad de personas que necesitamos en terreno para que esto sea lo más mecanizado posible. Pero la mina de cobre más grande del mundo no solo extrae a través de las plantas concentradoras. En el mismo yacimiento conviven mineralogías distintas, óxidos y sulfuros. Y eso define rutas de proceso diferentes. Los sulfuros de alta ley, o sea, con buena cantidad de cobre, van a concentración. Los de baja ley y los óxidos se van a un proceso llamado lixiviación. Entonces, la operación se adapta. Toneladas por día, destinos distintos y mejoras tecnológicas para recuperar más. Ahora queremos aprender contigo cómo es el proceso de los óxidos. Cuéntanos un poco el paso a paso. Acá en Escondida, en nuestro proceso de lixiviación de óxido, tenemos 2 pilas, aproximadamente de 350 metros de ancho, 2 kilómetros de largo y con una altura de 6 a 7 metros. ¿Ya? Acá lo que ocurre principalmente es el corazón de la lixiviación, donde a través, ¿cierto?, de sistemas de riego, con soluciones ácidas, ¿cierto?, toman contacto con el mineral y finalmente capturan, ¿cierto?, o extraen el cobre desde el mineral o la roca hacia la solución rica en cobre que le llamamos PLS. El ciclo de lixiviación tiene aproximadamente en este proceso 150 días. Ya, o sea, estas pilas se van regando con este líquido ácido, ¿no es cierto? Y ese ácido va percolando el material y va arrastrando el cobre. Sí, va extrayendo, ¿cierto? El mineral, el cobre pasa desde el mineral hacia la solución ácida y esto se extrae y finalmente a través de sistemas de canaletas, ¿cierto?, y de sistemas de bombeo pasan al proceso siguiente, que es la etapa de extracción porcelaina. Después del proceso de lixiviación, ¿cierto?, pasan 150 días y posterior a eso comenzamos con la etapa de extracción a través del gobierno pura rotopana y eso finalmente va a un siguiente proceso que es un botadero, donde tenemos un sistema SPRAD que hace muy poquito, ¿cierto?, lo escribimos al segundo, llegamos al segundo nivel del botadero. Eso fue hace aproximadamente unos 3 meses atrás y el cambio fue grande, o sea, trasladar un sistema de extrader de 1 millón de toneladas hacia adelante es uno de los proyectos más grandes que hemos vivido y es un orgullo tremendo para la gerencia general. Bueno, esta máquina es súper choro verla, ya tuvimos la oportunidad de verla más de cerca, ¿no es cierto? Pero la rotopala va cargando los ritios, los va tirando una correa y se mueve todo por correa hasta el botadero final. Exacto. 100% pasa a un sistema de correa continuo, ¿cierto?, en serie y finalmente llega a este piso de botadero, el segundo piso de botadero que tenemos hoy. Ya, y hay un concepto que es menos conocido, pero súper interesante, que es la lixiviación de sulfuro. Me gustaría que le explicara un poco más en detalle a la gente para que lo entienda a su casa. Perfecto. El proceso de lixiviación de sulfuro, como lo comenté, inició en el año 2006 y es parte también de una innovación donde la industria buscó, ¿cierto?, que los materiales o los minerales de sulfuro de baja ley pudiésemos lixiviarlos y hacer los yacimientos más rentables. Ya, el proceso es muy interesante porque estos, como tú decías, son sulfuros de baja ley. No sería rentable procesarlos en la concentradora, ¿no es cierto? O sea, perderíamos plata, por decirlo así, y por lo tanto había que encontrar una nueva forma de procesarlo. Y la biolixiviación es muy interesante, la química un poco de lo que le hace a las partículas de cobre. Cuéntanos un poco de eso. Efectivamente, lo que hace la bacteria, ¿cierto?, es muy similar al proceso de oxidación, donde empieza, ¿cierto?, a capturar en este caso el cobre contenido en estos sulfuros, que son principalmente sulfuros secundarios, y los extraen finalmente a estas soluciones para pasar a las etapas siguientes de extracción y electropresión.
Creo que es un proceso que cuando uno lo mira tiene muchas oportunidades, tiene un gran futuro y creo que tenemos que seguir buscando la excelencia operacional, buscando la eficiencia de producción y que estos procesos de lixiviación sigan siendo sustentables y que sigan siendo el futuro también de la minería. Bueno, nosotros le enseñamos ingeniería a la gente a través de este programa, le mostramos cómo es la minería por dentro, así que me gustaría partir contigo explicándole a la gente qué tipo de maquinaria ofrece FAM en Chile. Nosotros somos la parte dentro de la empresa que se dedica a la minería. ¿Sí? Como tal, hacemos acá en Chile sistemas de manejo de materiales o de manejo de materiales sólidos. Básicamente transporte de minerales, de concentrados y algunas veces hacemos proyectos con algunos otros materiales en puertos, pero básicamente manejamos graneles en grandes cantidades. Ahí está un modelo del primer proyecto que hicimos en Chile, que fue un cargador de barcos de concentrado de cobre. Hemos hecho como estas máquinas que están acá, que son puentes móviles para canchas de lixiviación, más cargadores de barcos. Esto se hizo en el sur. Las rotopalas, que son las máquinas que le gusta a toda la gente porque son enormes. Son enormes. Bueno, esa es una foto de una más pequeñita y hay un modelo de la rotopala más grande de cobre, más grande del mundo, que está en el norte de Chile, que maneja 14.500 toneladas por hora. Tenemos una red en el mundo, algunas cosas las hacemos en Alemania, otras en Brasil. Tenemos un proyecto muy grande hoy día que va a ser la máquina más grande del hemisferio sur, en que parte de la ingeniería se hizo en Alemania, parte en Brasil. ¿Una rotopala también? Ese es un spreader, que es una... No tenemos una foto aquí, pero es la máquina que bota el material que saca la rotopala. El conocimiento que hay en Chile, porque tenemos esta industria del cobre de 30 o 40 años de desarrollo. Sergio, siempre es un placer conversar con proveedores que están en la frontera del conocimiento de sus respectivas áreas. Así que muchas gracias por recibirnos acá. Un placer recibirlos y cuando quieran esta es su casa. En minería, la seguridad es protagonista absoluta. Y antes de perforar, hay una pregunta fundamental que la ingeniería debe responder. ¿Cómo se comporta el terreno? En Escondida, la geotecnia es una pieza esencial para entender el macizo rocoso, anticipar riesgos y entregar seguridad a una operación minera de escala mundial. Nosotros estamos emplazados en un yacimiento dentro de la cordillera de Domeyko. Son yacimientos bastante antiguos con respecto de la zona central de Chile. Tenemos rocas en general blandas, las resistencias típicas de nuestras rocas son del orden de 40, 50 UCS, por lo tanto los fenómenos son muy plásticos. Nuestras fallas son fallas plásticas tipo plasticina, no son fenómenos frágiles o que liberan energía cuando se rompe el de la zona central. Tú conoces mucho mejor que yo Teniente porque trabajaste ahí, pero nosotros hicimos un capítulo de Teniente, ahí lo que veíamos era precisamente lo opuesto, ¿no es cierto? Roca dura que es capaz de almacenar mucha energía y acá tenemos roca blanda que se deforma fácil frente a los esfuerzos. Exactamente, y bueno, principalmente la mineralización tiene un efecto de degradación en la calidad del macizo rocoso, por lo tanto las zonas de mayor mineralización son las que tienen peores calidades geotécnicas y por ende son las que nos definen los mayores desafíos en términos de estabilidad. Y tienen también todo un sistema de monitoreo. Explícanos un poco qué instrumentos tienen ustedes y qué hace cada uno de esos instrumentos. Nosotros tenemos mucha instrumentación. Esta mina tiene una cantidad de instrumentación muy importante. Tenemos medidores de nivel freático, que son los piezómetros. Tenemos extensómetros para ver deformación, clinoextensómetros, acelerómetros para ver el comportamiento en caso de sismo. También tenemos en tiempo real lo que están viendo ustedes, que es todo el monitoreo asociado a los radares. Tenemos redundancia de radares de tal manera que si alguno está tirando alguna lectura anómala, la podamos hacer un cross-check y rápidamente verificar cuál es el que está midiendo de forma correcta. Y adicionalmente a todo lo que es el tema de radares, tenemos prismas que también te permiten corroborar si efectivamente, que ahí lo está desplegando el colega, esa es la cantidad de prismas que tenemos asociados. Entonces tenemos todo un cross-check en un monitoreo 24/7 permanente, donde se identifican zonas de mayor interés geotécnico, que son las que presentan mayores deformaciones y por ende podrían gatillar alguna eventual inestabilidad, ubicación en tiempo real de los equipos que están transitando, operando por el sector, y en función de eso damos alerta.
Una operación de esta magnitud requiere mucha agua y mucha energía. Sin agua no hay flotación y sin energía no se mueven molinos. Así de directo. Por eso la desalación y el suministro eléctrico operan 24/7 como si fueran una ciudad funcionando. Estamos en la sala de control de la planta desaladora y vamos a conversar con José López. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos acá. Tú eres gerente de operaciones NPI, es el título. Es interesante eso porque la gente cuando uno habla de minería piensa en la mina, piensa en la planta de concentración, pero para que eso funcione se requiere toda una infraestructura detrás, ¿no es cierto?, que es crítica. Tal cual. Explícale a la gente, por favor, qué es lo que es el concepto de NPI y por qué es tan importante en Escondida. Bueno, NPI engloba toda la infraestructura que es crítica para la operación de Escondida y particularmente todo lo que engloba la desalación de agua y posterior suministro a los procesos productivos y también el suministro de energía eléctrica. Básicamente esos dos procesos, más otro tipo de soportes también hacia Escondida, pero básicamente es la entrega del agua y el suministro de energía. Sin agua no podríamos tener flotación, no podríamos tener una serie de procesos productivos en faena y por supuesto sin energía no tendríamos energía para mover molinos, flotación, electrotensión y una serie de procesos productivos, por lo cual es completamente relevante estos suministros para la operación como tal del proceso en Escondida. Por lo tanto, el poder suministrar de manera segura y sustentable el agua y la energía que Escondida necesita requiere básicamente administrar los recursos estratégicos que requiere una ciudad para poder funcionar. Eso ya supone un desafío importante en seguridad, en mantenimiento, en operación y lo que hacemos acá es tener lógicamente una serie de procesos que garantizan de que ese suministro se haga de forma segura y de manera estable y sustentable. Para eso es muy importante nuestro modelo operativo, que guía, ¿cierto?, la forma en cómo operamos desde la operación a también cómo mantenemos los activos y garantizamos de que pueda mantenerse el suministro de manera estable 24/7 para una industria como la minería que requiere la entrega de estos suministros en tiempo real y 24/7. Perfecto. Bueno, mencionábamos al principio de la entrevista que estábamos en la sala de control de la planta desaladora, sí. Que es una planta bien especial, como muchas otras cosas en Escondida, ¿no es cierto? Es enorme. Cuéntanos un poco cuáles son las características de esta planta. Sí, bueno, yo diría que Escondida BHP fue pionera en la industria en pensar en la desalación como una manera sustentable de poder abastecer de agua sus procesos. Y en casi 15 años hemos aumentado 7 veces nuestra capacidad de agua para poder migrar 100% a la utilización de agua desalada en lugar de agua continental. Es algo que a nosotros nos pone muy orgullosos porque somos pioneros en la industria, digamos, cumple las condiciones para poder suministrar a nuestros procesos. Luego esa agua se bombea a 180 kilómetros de este punto hacia Escondida, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, por lo cual es una infraestructura, ¿cierto?, bien masiva, que nos permite llevar el agua hasta procesos productivos que se encuentran ya en faena y desde allá tenemos una red completa de suministro y distribución de agua hacia los procesos. Si en la faena nace el concentrado, en Coloso se convierte en exportación. El concentrado viaja más de 180 kilómetros desde la faena hasta el puerto, impulsado por sistemas de bombeo y la propia gravedad. Ya en el puerto Coloso, previo al embarque, la ingeniería es control de humedad, de aproximadamente el 35% de agua a 9% para cumplir el Código Internacional de Graneles y la propia seguridad de la embarcación. Muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, estamos caminando en el muelle. Perfecto, sí. El proceso de recepción de concentrados se genera en faena a 180 kilómetros de distancia de acá de Puerto Coloso, a una altura de 3.100 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, donde a través de sistemas de bombeo y de concentraductos, este concentrado baja hacia nuestro puerto, primero llegando a la planta de filtros, donde se genera el proceso de separación sólido-líquido a través del espesamiento y posteriormente el filtrado de este concentrado.
el objetivo principal de ese proceso es poder llegar a una humedad objetivo, que es el 9%, que nos permite efectuar después el embarque de los concentrados a las naves. Este 9% es importante, ¿cierto?, porque tiene que ver con el cumplimiento del Código de Graneles Internacional para transporte de concentrados. Ya. ¿Ustedes reciben el concentrado con qué porcentaje de agua? Alrededor de 35% es agua. ¿Y de ahí lo reducen hasta 8 o 9%? 9% aproximadamente. Ya. Y bueno, explicarle a la gente que ese contenido de agua con el que viene el concentrado es para que pueda fluir por el concentraducto. Exactamente, para que pueda avanzar sin inconvenientes y sin generar procesos de sedimentación que pudiesen generar algún inconveniente en este proceso. Perfecto. Conversemos de ese 9% porque tiene dos patas que son interesantes. Una, lo que conversábamos de la licuefacción, que tú puedes explicar mejor, y el otro es que tampoco queremos transportar agua, ¿no es cierto?, desde aquí a Asia. No tiene ningún sentido económico, digamos, ni ambiental. Exactamente, exactamente. Lo primero tiene que ver con el cumplimiento del Código de Graneles para poder transportar concentrados a vía marítima, ¿ya? Este valor nos asegura que el concentrado no va a generar procesos de licuefacción dentro de la bodega que pudiesen generar una separación sólido-líquido que posteriormente se traduzca en una pérdida de centro de masa de la nave en el proceso de navegación. Y además, como tú indicas, si nosotros somos eficientes en el uso del agua, lo podemos en realidad en el buque transportar concentrado y no elementos que nos suman valor finalmente a nuestro proceso. Hagamos una pausa en el puerto para justamente saber del tema medioambiental. Ya lo hemos visto en varios capítulos, pero en esta industria es un tema muy relevante del que acá se hacen cargo de varias maneras. Bueno, en el 2026, Minera Escondida cumple 35 años de operación. Es harto tiempo, 35 años. En este periodo ha ido evolucionando el estándar ambiental, la relación con las comunidades. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y cómo se ha ido adaptando Escondida a ese cambio. Sí, la verdad es que nosotros antiguamente y en Chile las leyes ambientales han sido muy diferentes a lo que tenemos hoy día y en ese ámbito hemos ido navegando en esa transición. Yo creo que ha sido una transición sumamente positiva desde el punto de vista de mejorar los procesos, de meterle mucho más recursos a lo que significa mantener nuestro activo con sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir eso? De que operemos de manera correcta, de que hagamos las cosas como corresponde y siempre teniendo la oportunidad de hacerlo de mejor manera, buscando benchmark. Así que hemos ido mutando, yo creo que en concordancia con la ley ambiental dentro de Chile y también comparándonos con normativas internacionales, que eso también hace que podamos generar procesos de mejor calidad respecto a los temas ambientales en Escondida. Bueno, Soledad, nosotros hemos estado recorriendo mina, planta, aquí tienen esta desaladora, el puerto. ¿Cómo es la parte de los permisos ambientales para todos estos activos que tienen ustedes? Enorme. Hoy día Escondida tiene más de 3.000 permisos que están habilitados, que están en etapa tanto de operación y de construcción. Y para tener una dimensión dentro de estos permisos se desprenden más de 25.000 compromisos, que son los requisitos o las exigencias que nos entregan las distintas autoridades para poder operar de manera correcta el proyecto o el activo que tenemos dentro de la compañía. Por lo tanto, el equipo de trabajo está dedicado 100% a generar un proceso limpio, un proceso correcto, un proceso a tiempo para que cuando el proyecto entre en la etapa de construcción, esos permisos estén habilitados, estén obtenidos y podamos operar de una manera correcta. Cumplir 35 años no es mirar atrás, es decidir cómo se opera en los próximos 10. Viene un plan desafiante, demoler y reemplazar activos, porque el rajo crece y debajo también hay cobre. En Escondida, la historia se guarda en un museo, pero el futuro se construye con ingeniería todos los días. Este año marca el año 35, ahora en marzo, de existencia de la operación propiamente tal. Escondida, como lo dijiste, no es solamente a nivel nacional un referente. Escondida es la compañía de cobre más grande como productora de cobre a nivel mundial. Escondida tiene cerca de 26 billones de toneladas de recursos aún sin explotar.
Y eso cuando tú lo comparas con la industria está muy por sobre lo que tiene el resto de los competidores. ¿Qué es lo que nos genera? Nos genera opcionalidad. Cuando tú miras la historia de Escondida, comenzó con la concentradora Los Colorados en el año 91, pero ha ido expandiéndose a través de lixiviación, a través de la construcción de 2 nuevas plantas concentradoras y también tenemos nuestro plan de crecimiento futuro, lo que demuestra esta opcionalidad y riqueza que tiene el yacimiento. Todo eso, por supuesto, y algo que hemos venido trabajando y que nos sentimos muy, muy orgullosos en nuestra gente, nuestros talentos. Ustedes han visto nuestro nivel de inclusión y diversidad que tenemos en Escondida. Hemos logrado sobre 44% de representación femenina en todos los estamentos. 26 billones de toneladas, eso, ¿cómo hacer que la gente se haga una magnitud de esto, ¿no es cierto? Porque ustedes llevan 35 años explotando de forma masiva este yacimiento y aún les quedan, no sé, 50 años o qué sé yo cuánto, pero para que la gente se imagine el volumen de este yacimiento mineral, realmente es único a nivel mundial. Y que es un buen, digamos, un buen benchmark de cómo podemos mirar. Tú bien dijiste, 35 años de operación y aún nos quedan 26 billones de mineral por procesar. Si lo traducimos en años, esta es una operación más de 60, 80 años por delante a las tasas actuales. Lo que abre, digamos, vamos a estar hasta el final del siglo y aún vamos a estar en operación. No, o sea, a nivel de empleo, a nivel de ingreso, Escondidas es una operación que mueve la aguja a nivel macroeconómico en Chile. Nosotros representamos un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de Chile, también la contribución a la región y a la mano de obra local. Nosotros en la operación somos cerca de 10.000, 11.000 empleados, tanto propios como colaboradores de la operación más bien del día a día, de operar, mantener. Y sobre eso tenemos los distintos proyectos que también van trayendo, de acuerdo a su necesidad, durante distintos periodos, gente adicional. Alejandro, me gustaría agradecerte a ti y a tu equipo por habernos recibido acá, por habernos mostrado sus instalaciones. Es realmente impresionante recorrer, porque todo acá es la pala más grande del mundo, el camión más grande del mundo, la concentradora más grande del mundo. Realmente estamos es como el Real Madrid, ¿no es cierto?, del cobre. Ha sido realmente impresionante y yo creo que va a ser muy bonito para la gente también conocer más de esta mina que es tan importante para Chile y para el mundo. «35 años después, Escondida no solo sigue haciendo historia, sigue construyendo futuro. Por su escala, por su capacidad técnica y por su visión de largo plazo, esta operación se ha convertido en un referente mundial de la minería. Y aquí, en el corazón del desierto, la ingeniería vuelve a demostrar que cuando un proyecto es verdaderamente grande, su mayor desafío siempre está por delante. Nos encontramos en un próximo capítulo de Megaproyectos para seguir descubriendo lo mejor de la ingeniería.